Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Muchas gracias por estar atentos a este curso que hemos titulado Dios en la Historia, un curso de teología bíblica. Y bueno, pues es un enorme placer, un gusto que nos puedan acompañar y estar atentos porque estamos compartiendo información muy importante y muy interesante acerca de la palabra de Dios. Así que es recomendable ver todos los videos para que sigas el hilo conductor, perdón, de toda la historia bíblica, porque el tema central de la Biblia, como lo hemos venido explicando y desarrollando a lo largo de las clases, es el reino de Dios. El reino de Dios es el tema central de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y hemos estado viendo cómo en distintas épocas Dios revela de alguna forma la restauración de su reino, ya que, como sabemos y lo vimos en clases pasadas, el reino de Dios pues se daña, sufre un cambio a causa del pecado de Adán y Eva. Y bueno, a partir de ahí pues Dios promete una restauración de su reino y da los medios, da el medio, más bien dicho, para que el hombre alcance salvación. Y bueno, pues sabemos que el reino de Dios apunta, por lo tanto, hacia la manifestación de Jesucristo y la restauración de su reino. Y eso es lo que es el tema central y lo que hemos venido desarrollando. Y es importante, como ya te he dicho, que puedas ver todos los videos para que puedas conectar el tema. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es el ministerio de Pedro y de Pablo, que fueron los que iniciaron con el evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos, principalmente Pablo. Pedro también hizo por allí alguna contribución, la cual vamos a estar viendo, pero vamos a dar un resumen de lo que vimos la clase pasada para poder conectar el tema de hoy, porque es importante y no pierdas detalle para que puedas entender claramente el tema de la Biblia, el desarrollo, y no seas objeto de falsos maestros, de aquellos que pretenden engañarnos, sacando textos fuera de su contexto, porque eso es muy común. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia de una manera, de una forma unitaria, es decir, la Biblia es una unidad temática y no podemos estar aislando textos porque nos vamos a salir del enfoque y vamos a ser engañados o no vamos a entender. Por eso yo te digo que, como la Biblia lo dice, el tema central es el reino de Dios y por tanto Dios es el actor principal. Él es el protagonista de esta maravillosa historia bíblica desde el principio hasta el final. Los demás personajes como Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, no sé, los profetas, Isaías, Jeremías y todos los demás personajes que aparecen en la Biblia son coprotagonistas, son personajes que deben de aparecer para cumplir el propósito del protagonista principal, que es Dios. Y lo hemos estado estudiando, lo hemos estado viendo a lo largo de todas estas clases, cómo el énfasis está principalmente en Dios y cómo Él actúa a través de todos los tiempos bíblicos. Bien, vamos a iniciar con un breve resumen, un resumen de la clase pasada para conectarlo precisamente con la clase de hoy, que hoy es el tema de hoy es el ministerio a los gentiles de Israel, cómo se expande el reino hacia los demás pueblos que no son judíos y que se les llama gentiles. Y pues bueno, entonces vimos, ya la clase pasada dimos más o menos una introducción a lo que vamos a ver hoy ya con más profundidad.
porque la clase pasada vimos que los apóstoles, después de recibir el poder del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, que está narrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, comenzaron a comprender ya mejor el significado del reino de Dios y de su misión que Jesús les encomendó. Y antes de este evento, aunque Jesús les había ya enseñado sobre el reino, Dios en su presencia, cuando estuvo entre ellos, les enseñó sobre el reino, les dio parábolas y les explicó con tantos hechos, con milagros, con tantos eventos que Dios hizo, les explicó acerca del reino. Sin embargo, ellos tenían una comprensión hasta ese momento limitada, es decir, a menudo estaba su comprensión ligada a expectativas terrenales y políticas. Creían que Jesús sería el Mesías, pero aquel que los iba a librar de la opresión política que estaban sufriendo a causa del Imperio Romano y de todos los que estaban en contra de ellos. Y bueno, pero la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés les dio discernimiento y espiritual, un discernimiento espiritual. Ellos ya vieron con otros ojos, no vieron con los ojos físicos, vieron con unos ojos espirituales, y este Espíritu Santo también les dio valentía para predicar y les dio un entendimiento más profundo de lo que el reino de Dios es, y que es espiritual y se manifiesta a través de la salvación en Jesucristo y la transformación de vidas. Y por tanto, el relato del libro de los Hechos, que es el que vamos a explorar ahora un poco más en esta clase, muestra cómo tras Pentecostés, o sea, después de Pentecostés, los apóstoles dejaron de lado sus temores y comenzaron a predicar ya con valentía, realizando milagros y señales que confirmaban definitivamente el mensaje del Evangelio de Dios. Y el poder del Espíritu Santo no solo les dio la capacidad de hablar también en diferentes idiomas, como lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, sino que también los capacitó para ser testigos fieles, eficaces del Señor Jesucristo. Entonces, en resumen, el derramamiento del Espíritu Santo fue un punto de inflexión en la comprensión de los apóstoles sobre el reino de Dios, y marcó definitivamente el inicio de su ministerio apostólico y la expansión del Evangelio. Y es importante también resaltar cómo inició esta expansión, porque los apóstoles al inicio de su ministerio, al inicio cuando ellos expandían el reino de Dios, es decir, el mensaje de Jesucristo, sufrían de persecuciones. Y bueno, en todo ese tiempo, a lo largo del primer siglo y de mucho tiempo después, sufría persecución el pueblo de Dios, pero específicamente los apóstoles empezaron a sufrir muchas persecuciones por los mismos romanos y por los judíos que no creían en Jesucristo. Y es interesante porque el pueblo judío, el pueblo romano, el sistema romano de gobierno tenía envidia porque veía cómo el pueblo de Dios, los cristianos en ese momento, tenían una comunión muy positiva, es decir, entre ellos había armonía, hacían dádivas, regalos a los necesitados, y es importante saber esto porque sufrían persecución a causa de estos eventos. Y bueno, lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, cómo era que ellos sufrían de estas persecuciones. Vamos a buscarlo. Mira, vamos a buscar el texto para generar contexto al tema, porque es importante conocer estos principios básicos, porque es parte de la hermenéutica que nos va a ayudar a entender el desarrollo de lo que sigue, porque no vamos a entender cómo se desarrolla
el reino, el ministerio a los gentiles, sin comprender también que había una persecución. Mira, vámonos al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos, si tienes Biblia, pues puedes acompañarme. Si no, pues con todo gusto yo lo leo. Y por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 42 en adelante, la Biblia nos dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. Fíjate cómo todos estos aspectos entre los cristianos generaron envidias, generaron situaciones que no eran convenientes para el sistema romano, el sistema que gobernaba en ese entonces, incluso hasta para los mismos judíos que no habían alcanzado salvación en Cristo. Entonces, todos los apóstoles, había una comunidad fraternal, participaban juntos en las comidas. Todo esto generaba gente, generaba atracción de gente hacia ellos, generaba más conversiones de otros pueblos, de otras personas, que definitivamente crecía el número de cristianos, y esto no le convenía para nada al sistema de gobierno que en ese momento estaba ahí, ¿no? Y bueno, también había un profundo temor reverente entre todos ellos. Los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas, maravillosas, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y bueno, vendían también sus propiedades, posesiones, compartían el dinero con todos aquellos que tenían necesidad, y adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 42 en adelante, y todo esto es muy interesante. Vemos cómo todo esto terminó en una gran persecución por parte del gobierno romano, cómo los apóstoles fueron martirizados por el gobernador de ese entonces, que es Nerón. En ese tiempo vemos cómo el apóstol Pedro fue crucificado, cómo el apóstol Pablo fue decapitado, y me llama mucho la atención también cómo un historiador cristiano de la época del siglo II de después de Cristo, cómo cómo él pues escribe sobre la muerte específicamente de uno de los discípulos del apóstol Juan, quien fuera también discípulo de Cristo. Estoy hablando de Policarpo, como Policarpo fue también un padre de la iglesia que fue torturado, fue quemado, y de esto hay referencia bibliográfica. Como les digo, Eusebio de Cesarea escribió al respecto en el siglo II después de Cristo. Y bueno, todo esto nos da testimonio, nos da fe de que pues la fe de estos personajes de Policarpo era muy grande, que incluso se arriesgaron a perder sus vidas de una manera muy terrible, y esto nos da también referencia, nos da una muy clara referencia a que la resurrección de Cristo es verdadera, es cierta, ya que pues yo no creo que ninguno de ellos haya arriesgado su vida y haya sido expuesto a estas torturas solo porque sí, solo por creer en algo que no es verdad, ¿no? Entonces, la resurrección de Cristo les trajo les dio esta fe, esta perspectiva divina para poder llegar hasta ese punto de dar sus vidas por el evangelio, y está todo claramente registrado en bibliografía muy confiable, y en este caso en el libro no recuerdo el nombre, pero puedes buscarlo. Es Eusebio de Cesarea quien registra este hecho tan sorprendente. Y pues bueno, dando inicio pues ya de lleno al tema de hoy, a lo que es el ministerio de los apóstoles para la expansión del reino hasta los gentiles, voy a compartirles pantalla
Permíteme un momento para iniciar de lleno con el tema del día de hoy. Muy bien, pues aquí ya se está compartiendo las diapositivas, las láminas que vamos a estudiar con más detalle. El tema es la expansión del reino de Israel, o sea, de Israel a los gentiles. Y es importante, ya vimos una introducción genérica y vamos a desarrollar el tema de Pedro, principalmente Pedro, porque fue quien inició con esta inclusión de los gentiles hacia el reino de Dios. Fue a él a quien se le asignó también una encomienda muy importante de visitar a un gentil muy conocido en ese entonces que se llamaba en ese periodo Cornelio, que era un romano, era un reconocido romano, hay un general romano de la época. Y bueno, leamos pues entonces esta pequeña introducción. Dice que la inclusión de los gentiles en la comunidad de los creyentes marcó un punto de inflexión en la historia de la iglesia primitiva. Este momento crucial que es narrado en Hechos capítulo 10 y 11 tiene como figura central al apóstol Pedro, aunque Pablo sería posteriormente reconocido como el apóstol de los gentiles. Y vamos a profundizar también en esto porque uno podría pensar, escuchando que Pablo es el apóstol de los gentiles, uno puede pensar que, mira, a Pablo se le encomendó solamente predicar a los gentiles y dejar a un lado a los judíos, a los que no son gentiles. Pero vamos a platicar de esto más adelante. El papel de Pedro, entonces, como el iniciador de la apertura a los no judíos fue decisivo. Este acontecimiento de Hechos, capítulo 10 y 11, no solo tuvo implicaciones misionológicas, sino que también redefinió la comprensión del reino de Dios como una realidad transnacional, multiétnica, en línea con las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Y es como lo hemos venido diciendo, porque todo se conecta. El Antiguo Testamento está conectado con el Nuevo. Desde el Antiguo Testamento ya vimos, se ven profecías que hablan acerca del reino del Mesías, de su nacimiento y de cómo iba a expandirse el reino también a través de los gentiles. Vamos a conocer los textos más adelante en esta misma clase. Mientras tanto, pues vamos a continuar con la exposición de estas diapositivas. Mira lo que dice esta lámina estamos hablando sobre Pedro todavía y el inicio de la inclusión gentil. Vamos a conocer un poco acerca del contexto teológico y cultural. Pedro era un judío piadoso. Estaba él profundamente arraigado en las leyes de la pureza ritual del judaísmo, del segundo templo. Es decir, Pedro era un judío pues con mucha convicción. Como todos los judíos en esa época, Pedro no se queda atrás y él también expone su arraigo a estas leyes judías, a todos los rituales de este sistema de judaico, y su visión del lienzo en este capítulo de Hechos, descendiendo del cielo, Hechos 10 del 9 al 16, fue una confrontación directa a su tradición, simbolizando la abolición de las barreras rituales que separaban a los judíos de los gentiles. Este mensaje divino dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Lo vemos específicamente en el versículo 15, como Dios le dice a Pedro que Dios ya limpió todo el alimento. Ya no solo puede comer Pedro de los alimentos permitidos en el judaísmo, sino de que ya Dios establece otro sistema, otra forma para alcanzar su gracia, su salvación, y sería visto simbolizado
de esta forma a través de esta revelación que se le da a Pedro, y esto fue una clave hermenéutica, para que Pedro comprendiera que el reino de Dios ya no estaba limitado solamente al pueblo étnico de Israel, como ellos lo entendían cuando Jesucristo aún estaba entre ellos, y vemos como un cambio muy grande. Por lo tanto, debemos de entender, comprender que el reino de Dios no se trata de un sistema nacional político, sino de un sistema distinto. Dios, el mismo Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo, dando a entender que su reino no es como lo gobiernan los demás pueblos, con el mismo sistema de gobierno político, con las mismas leyes, sino de que su sistema es el sistema de Cristo, es otra forma de reinar, es más espiritual. Y ya hemos hablado un poco acerca de esto, sin embargo, vamos a seguir tratando el tema porque es el tema de toda la Biblia a lo largo de todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y bueno, continuamos entonces con esta lectura. Dice que Cornelio fue el primer gentil convertido sin circuncisión. El centurión Cornelio era un oficial romano temeroso de Dios, pero era incircunciso. Es decir, en una ley judía era de que todos los que nacían a los 8 meses tenían que circuncidarse, quitarse el prepucio en su aparato reproductor, todo el varón. Y bueno, esta era una regla, una ley que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel para todo aquel que quisiera seguir obedeciendo y seguir en las leyes, obedeciendo a las leyes de Dios y en el sistema judío. Entonces, cuando Pedro predica en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo desciende sobre los que estaban ahí presentes. Lo podemos ver, aquí hay una referencia en Hechos 10, 44 al 48, y esto anticipa la experiencia de Pentecostés entre los judíos. En Hechos capítulo 2 tenemos la referencia específica. Pedro declara en ese momento, que hace una pregunta, dice una pregunta retórica: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que ya han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Hace una pregunta importante, y entonces Pedro reconoce que Dios no hace acepción de personas en el versículo 34 de Hechos capítulo 10, sino que el don del Espíritu Santo ya se ha derramado y ha adherido a nuevos creyentes, a nuevos cristianos, al pueblo redimido de Dios. Y es muy interesante todo esto, porque vemos cómo el reino de Dios se comienza ya a expandir. Ya no hay límites, ya el reino de Dios se hace notar, iniciando con Pedro, luego con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, que vamos también a desarrollar más adelante. Pero la relación con el reino de Dios por parte de Pedro también es importante, porque hace una inclusión de los gentiles, y esta inclusión no fue un plan B en la historia redentora, no es un plan B, no es otro plan que se le ocurrió a Dios, es algo que ya Dios había prometido desde el inicio, desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, de hecho, pero está escrito desde el Antiguo Testamento. Esto es más bien la consumación de sus promesas hechas desde el Antiguo Testamento, como lo hemos mencionado, y hay referencias en textos como en Isaías 49, 6. Vamos a leerlo, porque es una referencia importante acerca de cómo el reino de Dios ya estaba profetizado desde antes de que comenzara a expandirse con el ministerio de Pedro, de Pablo y de los demás apóstoles. Vamos a Isaías capítulo 49, versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Él dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel, yo te haré luz para las naciones. Está hablando aquí al siervo del Señor. Dice: yo te haré luz para las naciones.
y te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes. Sí, entonces aquí ya está profetizado que la palabra de Dios iba también llegar hacia los gentiles desde antes de que Pedro y Pablo y los demás discípulos, claro, los demás apóstoles, iniciaran con la expansión hacia otros pueblos, hacia otras tierras. Vemos una referencia importante también en Amós 9, del 11 al 12, y que está citado por Santiago en Hechos 15, del 16 al 17. Esto ya anticipaban, ellos ya anticipaban un reino que incorporaría a los gentiles pues al reino de Dios, al reino de Dios. Voy a dejar las láminas, desde luego, para que puedas tú estudiarlas con más tiempo, a más detalle, porque nosotros pues tenemos que irnos un poco más rápido debido al tiempo. Sin embargo, las láminas se van a compartir para que tengas un estudio profundo y puedas lograr entender todo lo que hemos estado aquí exponiendo. Seguimos con Pedro y el inicio de la inclusión gentil, la relación con el reino de Dios. Mira, según este teólogo, un teólogo muy importante, se llama N.T. Wright, un estudioso de la palabra, él hace mención de que el reino de Dios anunciado por Jesús fue desde el principio una realidad incluyente, como lo hemos estado viendo. La inclusión de los gentiles no fue una expansión posterior, sino el cumplimiento del mensaje escatológico del reino. Vemos una referencia bibliográfica que pues también podrás tú consultar cuando puedas. Lo vamos a dejar la información también. La conversión de Cornelio, la conversión de Cornelio entonces no solo valida la universalidad del evangelio, sino que demuestra que el reino ya ha sido inaugurado en una nueva comunidad. Y bueno, pues es importante entender todo esto porque nos va a llevar a una comprensión sobre otros temas, sobre otros textos bíblicos que probablemente en este momento están generando un poco de confusión porque no podemos entenderlo porque estamos estudiando textos fuera de un estudio bíblico amplio, de referencias que se encuentran en la Biblia y que son amplias, que se encuentran en muchas partes de la Biblia y que no estamos tomando en consideración. Es importante, por lo tanto, llevar a cabo este estudio de una forma sistemática y pues por eso estamos ligando cada clase para poder ir conectando, valga la redundancia, vamos conectando un tema con el otro y de esta forma tener una comprensión más clara del tema central de la Biblia. Muy bien, ¿qué te está pareciendo este mensaje, este curso, esta información, esta profecía bíblica? Está siendo de bendición, te está ayudando, estás comprendiendo. Si te han surgido dudas, quiero recordarte que puedes escribirlas con todo gusto. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde estamos compartiendo dudas, estamos compartiendo información, textos bíblicos, y también es importante que no queden dudas, que no queden preguntas sin resolver, porque debemos de comprender el estudio que estamos realizando de una forma significativa, de una forma clara, precisa, para que podamos también hablar a otros del mensaje de Dios, del evangelio, porque también es una necesidad que todo cristiano tiene, y ya no es algo forzoso, ya es algo que es una necesidad como tal. La palabra así lo dice, necesidad. Es una necesidad que tenemos que suplir, que llenar en nuestras vidas. Entonces tenemos que hablar con la verdad y tenemos que estar convencidos. El Espíritu Santo nos tiene que convencer de lo que estamos hablando. Por tanto, es importante el estudio correcto de la palabra de Dios. Entonces, el Pedro es como un puente entre dos mundos en esta
En esta enseñanza, él actuó como un puente eclesiológico porque su autoridad apostólica abre las puertas de la comunión y sirvió como respaldo doctrinal para la futura expansión gentílica liderada por el apóstol Pablo. Entonces Pedro inicia, y no quiere decir que Pedro siga con esta misión, porque esta misión se le encomienda al apóstol Pablo de ir hacia los gentiles. Sin embargo, no quiere decir que el apóstol Pablo se limita solo a los gentiles y deja al pueblo judío a un lado. No es así, porque el texto bíblico nos dice todo lo contrario. Nos dice, hay textos que nos dicen que Pablo primero predica en las sinagogas judías y luego va a cumplir, a obedecer la misión que le dejó Jesucristo de ir a los gentiles, hacia los demás pueblos, para que conocieran el evangelio de Jesucristo. Es como si, por ejemplo, tú estás en tu trabajo y tu jefe te dice, mira, quiero que hagas esta misión, tómate, agarra, no sé, este libro, tal X libro, lee un apartado y lo vas a exponer en la junta que se va a llevar a cabo el día lunes a las 12 de la tarde, qué sé yo, le hace una encomienda. Sin embargo, no por esto, no por esa encomienda, él va a dejar de cumplir con sus labores normales. Es más o menos el mismo ejemplo para que puedas tener un entendimiento de cómo a Pablo se le hace una encomienda. Sin embargo, no por eso tiene que dejar a un lado su principal objetivo, porque Dios dice, Pablo en los Romanos dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente ¿a quién? A los judíos, primeramente al pueblo de Israel y después al griego, es decir, a los gentiles, y esto lo encontramos en Romanos capítulo 1. Pero bueno, vamos a continuar exponiendo con la exposición de estas láminas, porque tenemos ya casi media hora y tenemos que avanzar. Pedro confirma entonces la universalidad del reino. Pedro afirma en sus epístolas que el evangelio es para todos. Ya no es exclusivamente para los judíos, para el pueblo de Israel. Ahora ya el evangelio se debe de expandir hacia todas las naciones. Y como lo vemos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, dice ninguno, sino que todos, no nada más Israel, no, todos procedan al arrepentimiento. Y este texto, esta afirmación de Pedro, refuerza la visión del reino de Dios como universal, es decir, un punto clave en la expansión del reino de Dios. Entonces, el impacto duradero, la inclusión de los gentiles, permíteme. Ay, perdón, se me movió aquí un poquito la diapositiva, vamos a arreglarlo. Tenemos aquí un inconveniente, aquí está ya. La inclusión de los gentiles en la comunidad de creyentes marcó un punto de inflexión en la historia de la iglesia primitiva. Este momento crucial, narrado en Hechos, capítulos 10 capítulos 10 y 11, tiene como figura central al apóstol Pedro. Perdón, me brinqué hasta me brinqué algunas diapositivas, permíteme, vamos a acomodarlas. Aquí llegamos a donde estábamos. Entonces hablábamos de que el texto en segunda de Pedro 3:9 dice que el evangelio es para todos y no solamente ya para el pueblo de Israel. Entonces el impacto es duradero también porque la inclusión de los gentiles inauguró una nueva etapa en la misión de la iglesia.
Y a partir de este evento, el evangelio comienza a expandirse fuera de Judea y de Samaria, cumpliendo así lo dicho por Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dios ahí nos está diciéndole a los apóstoles que su evangelio irá más allá de Samaria, de Judea y a todos los lugares del mundo. Entonces, para Darrell Bock, un importante teólogo también, este momento, él hace un argumento de que este momento marcó el principio de la universalización del reino, porque Pedro abre el camino, pero la misión ahora va más allá de Jerusalén, avanzando hacia los confines de la tierra, y el reino ya no tiene, por tanto, límites culturales, ni políticos, ni otros términos, porque ya el reino de Dios ya es para todos los pueblos del mundo. Vamos a ver algunas opiniones de algunos expertos teólogos de la Biblia. Por ejemplo, para reforzar estos textos bíblicos, Gray Kenner, en su comentario sobre Hechos, dice que Pedro actúa como figura de transición entre el judaísmo y la Iglesia universal, validando el paso del evangelio a los gentiles en un momento decisivo, en un momento importante. F.F. Bruce señala que aunque Pablo fue el principal apóstol a los gentiles, la entrada inicial de estos a la comunidad de la fe fue legitimada por el apóstol Pedro. Y es importante también destacar los argumentos de estos teólogos, porque nos refuerzan, hacen un refuerzo a lo que también nosotros hemos estado enseñando a causa de nuestra postura y de lo que la Biblia en toda su extensión está diciendo. No es sacar textos aislados, sino de que estamos uniendo, haciendo una unidad de los textos bíblicos. Vamos a iniciar ahora con el apóstol Pablo. ¿Cuál fue su misión? ¿Cómo la vino desarrollando? Porque Pablo también tenía algunas estrategias misionológicas, y vamos a verlas porque son muy interesantes, comprenderlas y pues estudiar en ellas, porque pues también nos dan un ejemplo de cómo nosotros en la actualidad podemos también ser ministros y expander aún más, llevar también el evangelio de Cristo hacia los demás, a las demás personas, hacia otras comunidades que incluso no hayan escuchado del reino de Dios todavía, aún en estos tiempos. Bueno, increíble, pero pues puede ser cierto. Vamos con esta introducción. Dice: la figura del apóstol Pablo es central en el desarrollo de la misión cristiana más allá de las fronteras del judaísmo. Su autoconciencia como apóstol a los gentiles, hay una referencia importante en Romanos 11:13 y en Gálatas 2:8, representa un momento decisivo en la expansión universal del evangelio y en la comprensión del reino de Dios como una realidad inclusiva y escatológica. Es decir, el apóstol Pablo en sus epístolas, específicamente en Efesios, en Gálatas, él hace ya una referencia a que ya no hay solamente judíos, ya el pueblo de Dios abarca más comunidad, ya no hay judío, ya no hay griego, dice el apóstol Pablo, ya todos son uno, un mismo pueblo en Cristo Jesús. Y entonces este papel no es incidental, sino es el resultado de un llamado divino específico que se vincula con el propósito eterno de Dios, revelado progresivamente desde el Antiguo Testamento y culminado en Cristo a través del ministerio de Pablo. Es por tanto el reino de Dios que se expande hacia los pueblos no judíos, cumpliendo de esta forma las promesas hechas a Abraham, porque vemos que desde el Génesis capítulo 12 Dios promete a Abraham que de su simiente saldrían el Mesías redentor para todos los pueblos,
no solamente para el pueblo de Israel, sino que para los demás, para todas las naciones. Y entonces es interesante, dime cómo te está pareciendo este curso, te está haciendo de bendición. Déjame por aquí arreglar las diapositivas, ya que estamos teniendo aquí algunas dificultades técnicas, pero vamos a solucionarlo con todo gusto. Y bueno, pues entonces muy interesante cómo el ministerio de estos apóstoles trasciende a todos los pueblos, porque Dios así lo había ya establecido desde antes de la fundación del mundo. No es algo que haya surgido de momento, sino que es algo que Dios ya había provisto y que los mismos profetas de Dios hablaron en el Antiguo Testamento. Vamos a seguir entonces continuando. Parece que ya hemos arreglado aquí la situación. Vamos a compartir. Vamos a compartir aquí la misma exposición. Vamos a terminar con el apóstol Pablo y la importancia de su ministerio hacia todas las naciones. Muy bien. Muy bien. Entonces, Pablo mismo relata su llamado en términos de una revelación directa de Cristo. En Gálatas 1, 15 al 16, podemos ver, hay una referencia a que quien lo escogió desde el vientre de su madre para anunciar el evangelio entre los gentiles, y este llamado tiene una importante relación y es muy parecido a la profecía en Isaías 49:6, conectando al Pablo con la misión del siervo del Señor. Ya lo leímos hace unos momentos. Y es importante porque vemos que esta expansión del reino ya se había profetizado también desde antes. No es algo que haya surgido de momento. Y es interesante que los apóstoles, aún cuando ellos conocían los temas, ellos habían leído Isaías, no comprendían o lo interpretaban de otra forma, esta expansión del reino hacia los gentiles. Y bien, el llamado y la comisión apostólica de Pablo es un origen divino y propósito universal. En Hechos 9:15, el Señor le dice a Ananías que Pablo es un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Mira qué interesante que aquí no está dejando a un lado a los hijos de Israel, es decir, también los hijos de Israel son a quienes también Pablo les predica, no solo a los gentiles, y aquí se observa una triple dimensión en su misión. Aunque su énfasis está entre los gentiles, su testimonio también abarca a los israelitas y autoridades políticas. Entonces, su vocación es hacia los gentiles, pero no por nada, no por eso va a dejar también de ministrar, de predicar hacia el pueblo judío. Hay un patrón recurrente en la evangelización del apóstol Pablo, porque primero va a los judíos y luego a los gentiles, y este es un patrón que se repite, porque aunque Pablo fue llamado por Dios como apóstol a los gentiles, y vemos la referencia en Gálatas 2, 7 al 9, el patrón claro en su ministerio misionero es que siempre que llegaba a una ciudad nueva, predicaba primero en la sinagoga local y luego solo después de ser rechazado o de haber cumplido su función allí dirigía su atención hacia los gentiles. Es decir, siempre que llegaba, siempre que
iba hacia alguna ciudad en sus viajes antes de expandir el evangelio hacia los gentiles, hacia el pueblo de ahí, local. Primero iba a las sinagogas a predicar, a exponer la palabra de Dios, y luego ya iba a los gentiles. Y es interesante este aspecto, porque para Pablo, la enseñanza que él recibió desde niño sobre las leyes judías, él nunca las dejó a un lado, siempre las llevó con él. Incluso él aprendió de Jesucristo, porque Jesucristo mismo dijo cuando él, en su ministerio terrenal, que primero él iba a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, Pablo sigue también con este proceso de primeramente ir a los judíos, como lo expone también en sus epístolas. Y un ejemplo, como lo hemos ya dicho, en Romanos capítulo 1, dice que primeramente al judío y después a los gentiles, al griego, dice él, pero refiriéndose a los gentiles. Entonces, este es un patrón recurrente en Pablo. Primero, a cada pueblo, a cada ciudad que él visita, primero se reúne en las sinagogas judías y luego va hacia el pueblo gentil. Y luego tenemos evidencias bíblicas. Tenemos en Hechos 13:5, por ejemplo, cuando llega a Salamina, él predica primero en las sinagogas. Tenemos una referencia. También tenemos otra referencia en Hechos 13:14 al 48, cuando llega a Antioquía. Primero llega a la sinagoga judía. Sin embargo, los judíos lo rechazan en ese momento, y Pablo dice que les dice a los judíos ahí: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, pero ustedes la han desechado, y aquí por esto que nos volvemos a los gentiles en el versículo 46. Y esto no quiere decir que a partir de este momento Pablo dice: no, ya con los judíos nada, ahora nada más a los gentiles. No está diciendo eso. Aquí más bien lo que dice es que ya no va a volver a esa ciudad con los judíos. Sin embargo, él, cuando visita después otras ciudades, llega primeramente a las sinagogas judías y luego da su ministerio, da el evangelio hacia el pueblo gentil. Entonces, eso es lo que estamos viendo en estos textos bíblicos. Y hay otras evidencias en Hechos 17, del 1 al 4. Por ejemplo, cuando llega a Tesalónica, él entra en la sinagoga, como es su costumbre, y razona con ellos durante 3 sábados, durante los días de reposo, según la ley del pacto de Moisés. En Hechos 18, de 4 al 6, dice: en Corinto también, tras la oposición judía, declara que desde ahora me iré a los gentiles, pero como lo hemos establecido, no es que ya no iba a ir a los judíos, sino que más bien en esa ciudad ya no volvería a ir a los judíos. ¿Por qué? Porque hay oposición para el evangelio de Jesús. Los judíos lo rechazan, y entonces él dice: ya no iré con ustedes, desde ahora me iré a los gentiles. Sin embargo, llega a otras ciudades y vuelve a establecer su patrón, primero a las sinagogas judías y luego a los gentiles. Y es interesante cómo la costumbre en esa época de que cuando eran rechazados en algún lugar al que iban, ellos se limpiaban el polvo de sus zapatos como en una señal de que ahí fueron rechazados, y ellos se limpian el polvo de sus zapatos, y era una costumbre judía de la época. Es como ahora, cuando tú, por ejemplo, haces algo y tú cumples, ¿no?, en esa misión. Sin embargo, no genera mayor impacto. Lo que tú haces no trae repercusiones positivas, o sea, no logras tu acometido, no logras lo que tú querías. Dices tú: bueno, pues yo cumplí, ¿no? Y te lavas tus manos, ¿no? Así como Pilato, pero no en ese mismo sentido, sino de que es una forma de cómo la decimos. Bueno, por ejemplo, aquí en México así decimos: yo pues ya me lavé mis manos, yo ya cumplí. Es más o menos como se
era la costumbre en esa época, los judíos se limpiaban el polvo de sus zapatos en señal de que ahí fueron rechazados, y era lo que hacían los apóstoles cuando cuando iban a las sinagogas y los judíos los rechazaban. Y es interesante toda esta situación. Pablo, entonces, como portador del reino a las naciones, pues no es el reino de Dios, no es una noción marginal en el pensamiento paulino, no, para nada, aunque no utiliza él la expresión como los evangelios, como se utiliza en los evangelios, el concepto está profundamente arraigado en su teología. Pablo en Romanos 14:17 describe el reino como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, así como también Jesucristo en su momento también hablaba sobre esta justicia, esta paz, este gozo que el Espíritu Santo manifiesta en los corazones de todo aquel que decide creer. Y es muy importante, muy interesante todos estos conceptos que necesitamos entender. Vamos a estudiar un poquito, vamos a profundizar un poquito en este tema del apóstol Pablo, acerca de su patrón, del patrón que él repite constantemente, que primero va hacia las sinagogas judías y luego hacia los gentiles de las ciudades que visita. Es un patrón porque aunque Pablo fue llamado por Dios como apóstol a los gentiles, como ya vimos algunas referencias bíblicas, su ministerio misionero siempre llegaba a una ciudad nueva, y siempre que llegaba a esa ciudad predicaba primero en la sinagoga local, sinagoga judía, y luego después de ser rechazado o de haber cumplido su función ahí, dirigía su atención a los gentiles. Es importante conocer estos detalles para que no entendamos mal el ministerio de Pablo, que él era profundamente respetuoso de la ley judía. Él tenía un amor profundo a su pueblo, como lo expresa en el libro de los Romanos, capítulos del 9 al 11, hace una expresión muy profunda acerca de su amor hacia el pueblo de Israel. Y tenemos claras evidencias acerca de este patrón en Hechos 13:5, en Hechos 13:14. Dice Pablo en este versículo, Hechos 13:14 al 48, en estos textos: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, pero ustedes la desechan, así que ya no volvemos y nos vamos hacia los gentiles. Entonces esto tiene un significado también teológico. El patrón revela, como lo hemos expresado, la pasión por Pablo y su compromiso con Israel, su convicción de que la salvación viene de los judíos. Podemos comparar esta afirmación en un texto bíblico en Juan 4:22. Ahí hay una comparación importante de lo que hemos venido, de lo que hemos hablado. Y aunque siendo el apóstol a los gentiles, Pablo entiende que el evangelio es también al judío primeramente y después al griego, como lo expresa en Romanos capítulo 1, versículo 16. Entonces, mira, hay una estrategia en la misión de Pablo, en su estrategia, en su misión, en su expansión del reino de Dios. En su mensaje hay una estrategia. Dice Pablo desarrolla una estrategia importante porque entra a ciudades importantes como en Éfeso, en Corinto, Filipos, Roma. Comienza en sinagogas. ¿Por qué? Por razones teológicas y estratégicas, porque ahí podría encontrar personas con conocimientos del Antiguo Testamento y hablar en un lenguaje común, y de esta forma era una estrategia para luego él ir hacia a los gentiles. Establecía también comunidades multiculturales compuestas de judíos y gentiles. Hay un texto muy importante en este sentido. En 1 Corintios 9:19 al 23 dice: Pablo, me he hecho a los judíos como judío. Es decir, esta es una estrategia para ganar más creyentes, ganar más personas hacia la comunidad cristiana, a los que están sin ley, como
como si yo estuviera sin ley también, para ganar a algunos pocos. Y es interesante, una estrategia pues muy importante para que le funcionaba al apóstol Pablo. También escogía lugares con infraestructura para extender el evangelio en una forma regional, donde hubiera nodos nodos de comunicación, donde había comercio, en donde se reunía mucha gente. Él escogía lugares con estos aspectos para poder formar, lograr más gente, que más gente llegara hacia la comunidad cristiana. Entonces, él formaba discípulos y establecía líderes en las iglesias autónomas, y después él seguía en sus viajes bajo el mismo patrón. Entonces, hay algunos textos claves, como el que te mencioné en 1 Corintios 9, 19 al 23, en Hechos 19:10 también. Es importante porque en Éfeso, todos los que estaban ahí en Asia, oyeron la palabra del Señor. Entonces, cuando estaba él en Éfeso, todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor, porque Éfeso era una ciudad importante en donde era de relevancia para toda pues la comunidad asiática, y por eso Pablo también tenía estas estrategias muy interesantes, pero yo no creo que haya sido por iniciativa propia. Definitivamente el Espíritu de Dios estaba con él, motivándolo y generándole estas oportunidades para que el evangelio se expandiera y no hubiera forma de que alguno se quedara sin el mensaje de Dios. Hay algunas referencias, algunas opiniones académicas de teólogos importantes. Por ejemplo, Roland Allen destaca que Pablo no plantaba iglesias para controlarlas de ninguna forma, sino que él más bien capacitaba a líderes locales y los dejaba a cargo de las iglesias para él seguir con su ministerio que le había sido encomendado por Jesucristo. Otro teólogo interesante, Michael Green, señala que Pablo escogía también estratégicamente centros urbanos donde el evangelio podría irradiarse a las zonas rurales. Todo tenía una estrategia para que el evangelio se promoviera hacia más lugares. Entonces, Pablo menciona mucho a Israel en sus cartas, específicamente Romanos. Romanos es una carta en la que Pablo hace mucha referencia hacia su pueblo judío, porque él es judío, él mismo lo expresa. Él es israelita también, de la tribu de Benjamín, y él tiene un profundo amor por Israel, y bueno, pues por eso, aunque su vocación era para los gentiles, él no podía dejar a un lado el amor hacia Israel. Por ejemplo, en el libro de los Romanos 9, 4 al 5, dice que de los de Israel es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, etcétera, etcétera, como ya lo sabemos, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Por eso él es muy respetuoso de este conocimiento, de esta teología, y él, por eso, cada vez que iba hacia otros lugares, primero llegaba hacia las comunidades judías que ahí se encontraban. Entonces, el anhelo de Pablo siempre fue por Israel, que Israel llegara a convertirse a Cristo, y lo podemos ver también en Romanos capítulo 11, cómo se expresa con detalle todo este sentimiento de Pablo hacia el pueblo de Israel. Entonces, Pablo entiende que su ministerio entre los gentiles también tiene una función provocadora, ya que, bueno, pues él expresa en su carta a los Romanos 11:14, dice que él de alguna forma que quiere provocar a celos a los de su sangre, al pueblo de Israel, para ver si algunos llegan a ser salvos. Entonces, Pablo no fue exclusivo en su ministerio, sino intencional. El patrón de comenzar con los judíos para expandirse hacia los gentiles refleja
Primeramente, su amor por Israel, su obediencia a la lógica progresiva de la revelación de Dios y su papel en la unidad del plan de redención, en el cual Israel y las naciones son parte de un solo pueblo de Dios en Cristo Jesús, como lo expresa su carta a los Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya todos se han conformado en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Y bueno, pues de esta forma podemos llegar a concluir el viaje, el tema de hoy, que es el viaje misionológico, perdón, el ministerio misionológico de Pablo y de Pedro al inicio, que es como el parteaguas de la expansión del reino de Jesucristo. Y bueno, pues hemos llegado al final de este tema. Espero que haya sido de bendición y que hayamos entendido y comprendido el tema principal y cómo se ha estado conectando todo la narrativa, todos los temas en cada clase que nos llevan hacia una misma idea central, que es la restauración del reino de Dios, que culminará con la victoria total y absoluta de Jesucristo, en donde todo será puesto al estrado de sus pies, en donde la muerte también será vencida, en donde habrá un reino restaurado, donde ya no haya más pecado, más maldad, como se puede ver también en el libro del Apocalipsis y también en otros textos, en otras citas bíblicas, donde todo será restaurado, donde la visión profética de Isaías hace alusión a que el cordero morará con el cabrito y donde habrá una perfecta armonía que pues será como algo es increíble, que no es visto hasta el momento, aunque Jesucristo ya ha venido, es triunfante, él triunfó sobre la cruz, todo va hacia una perfección completa, hacia algo más completo. Y pues bueno, muchas gracias. Hasta hoy hemos estudiado ya 7 clases, hemos llevado a cabo 7 clases que espero hayan sido de bendición. Te espero en la siguiente clase, que va a ser de bendición también, sin lugar a dudas, para ya estamos llegando a la recta final de este curso, y espero tus comentarios, espero también tus preguntas de los temas que hemos estado exponiendo, y con gusto vamos a resolverlos. Pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga.